Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Gloria a Dios, amén. Déselo al Señor. El estar aquí es un regocijo. Por eso ahora ya le encuentro cada vez más, cada ocasión que nuestra pastora dice que hoy es el día de celebración. ¿Por qué? Porque venimos a darle gracias a Dios de todo lo que durante la semana nos ha librado, nos ha dado, nos ha sanado. Porque si yo le di el micrófono a cada uno de ustedes, nos vamos, bueno, hay unos que les da hambre temprano, pero nos iríamos hasta la noche. Hay victorias, hermanos. Pero para que haya victorias, hay algunas batallas que tenemos que ganar en el nombre de Cristo. El día de hoy vamos a hablar de algo en particular. Yo no sé si a ustedes les ha llegado o directamente le hacen una invitación. Y sobre todo si es para comer, como quiero aprovechar y yo quiero invitarlos para que se acerquen conmigo, con Pastor Ricky, y puedan ir a la reunión de varones, ¿verdad? El menú es carnitas, desde ahorita les digo. Las salsas, la que pica, la que no pica, ya nos vamos a poner de acuerdo. Pero extiendo esta invitación. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha recibido una invitación de ese tipo para comer. Son muy difíciles que las deja pasar uno, ¿verdad? O invitaciones para ir, no sé, a salir o a que vayan a una reunión con la familia, a una invitación. Usted quiero dejarle eso nada más, una invitación. Generalmente las invitaciones son para, como acabo de decirlo ahorita, para los varones. Hay invitaciones que son pues para reuniones de damas. Son invitaciones para los jóvenes para ir. Hay unas otras que son para todos. Desafortunadamente hay ciertas invitaciones que por mucho que uno extienda esa, son de las que se ignoran cada vez que uno las extiende, que uno invita. Oye, te invito a esto, te invito a esto. Y nunca dice uno no, ¿verdad? Yo me pongo ahí. Yo siempre me apoyo en mi señora. Déjeme revisar con mi señora a ver qué dice. Y eso quiere decir que no vamos a ir. Pero esta invitación es de esas que muchas veces se extiende, pero pocas veces las aceptamos. Y la cita bíblica que vamos a hablar el día de hoy, de esta invitación, se encuentra en Lucas 23. Antes de ir a la cita, quiero nada más darles cómo es que llegan a esa invitación, cómo es que Jesús extiende esa invitación. En ese mismo capítulo, Jesús ya había alimentado a 5,000 hombres, y si se hace uno bien las matemáticas, con sus esposas ya son 10,000. Vamos a decir que eran decentes, vivían en San Antonio ellos y nada más tenían de a 3. Multipliquen. Estamos hablando de unos 15,000 personas que el Señor Jesús había alimentado. ¿Por qué? Porque ellos estaban ansiosos, habían ido a Él después de que tanto sus discípulos como Él habían hecho milagros, estaban sanando, estaban haciendo prodigios, y lo que ellos querían era escuchar de Él. Tanto que se les había olvidado que pues ya se iba a poner el sol. Y miren que en esos tiempos no era de que en cada esquina había una Thomas o uno de donde uno puede llegar y comprar algo, no. Tenías que regresar de donde estabas para poder cocinar. Vienen los discípulos, ya era muy tarde, le dicen, oye, ya hay que despedirlos para que se vayan y pues se puedan atender ellos mismos. Dice el Señor Jesús, no, hay que darles de comer. ¿Pero cómo? Que nomás tenemos unos cuantos panes y pescados, 5 panes, 3 pescados. Diles que se sienten, les dio instrucciones, 50 en 50, el oro se les dio a todos y recogieron incluso 12 canastas más después de que quedaron saciados, es la palabra que viene en la palabra, saciados. Esas mismas personas que después de haberles dado de comer, junto con sus discípulos, es a los que el Señor Jesús extiende esta invitación. Y miren que el Señor Jesús, mientras caminaban los discípulos con Él, había cosas que nada más se dirigía a ellos. En ocasiones había cosas que se dirigía a una familia, a un grupo, a cierta gente.
en esta ocasión, esas más de 15,000 personas, junto con sus discípulos, es cuando el Señor Jesús, antes de anunciar su muerte, porque hasta ahí ellos habían visto milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Todo el mundo iba atrás de él. Justo antes de anunciar su muerte, extiende esta invitación. Y dice la cita bíblica en Lucas 9:23. Y decía, ¿a cuántos? ¿A los discípulos nada más? ¿A los hombres nada más? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta cita bíblica, hermanos, amigos, generalmente la están considerando como que una manera radical de seguir al Señor Jesús. La manera más radical de nosotros poder seguir al Señor Jesús es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Yo creo que esta es la manera más simple de una persona que dice ser cristiano. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Incluso los que no conocen al Señor Jesús todavía. El Señor Jesús dice a todos. Si alguno quisiere, a todos. Y todos ellos, como ya les dije, ya habían visto, algunos ya mismos, unos incluso habían sido sanados de ellos, y les extendió la invitación. A todos. Pero no todos respondieron. Son 3 cosas, nada más. 3 cosas, las que el Señor Jesús dijo en ese versículo. Las que pueden identificar nuestro día a día para seguir a Jesús. Y otra vez, se lo dijo a todos, pero enseguida dice, si alguno. Porque tú y yo tenemos aún el libre albedrío. Nadie anda a la fuerza, nadie va a la fuerza, nadie viene a la fuerza. El Señor Jesús te puede atar, pero en amor. Y Él se nos dijo, si alguno quiere. Por eso es que no todos lo hicieron. Y la primera cosa que de las 3 vamos a desarrollar es, niéguese a sí mismo. Cuando uno lee esto y dice, bueno, es que te necesito que te niegues a ti mismo. Yo lo empecé leyendo, me acuerdo que esta cita yo la vi en una clase de los miércoles aquí. Y cuando nos empezaron a preguntar qué es negarse a sí mismo, no hombre, los héroes nos quedaron cortos. Estábamos empezando a decir porque yo también me empecé a desarrollar en eso. Pero yo puse unos puntos bien cortitos que cuando lleguemos a la última parte lo vamos a repasar. ¿Qué es negarnos? Es someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios, que eventualmente nos da nuestra nueva identidad. Es vivir, es decidir conforme a su palabra, porque esa es la manera en que nosotros podemos vivir y cambiar y negar lo que generalmente decidimos por nosotros mismos. Es dejar de ser esclavos, pues, del pecado para ser hijos de Dios. Y generalmente cuando uno dice, si leemos otra vez todo el versículo, yo lo vi, yo lo escuché y suena muy radical, pero la realidad es que si lo pensamos, hermanos, es someter nuestra voluntad a la que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, en su misión. La palabra, si lo ponemos en una sola, es obediencia. Pero esa obediencia no puede llegar si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Miren que Adán, desde entonces, me estoy yendo al Génesis, desde entonces Adán, desde que quiso él decidir qué era lo bueno y qué era lo malo, nos hemos estado metiendo cada vez en problemas y en problemas. Hasta el 2025. Él quiso decidir qué es bueno, qué es malo, y ahora incluso a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le estamos diciendo bueno allá afuera. El hombre en sí no puede tomar por sí mismo una decisión clara. No lo puede hacer porque está en nosotros.
Por eso es que nosotros debemos de dejar nuestro yo, el someternos, el negarnos en obediencia y entonces seguirles. Y otra vez, tú y yo tenemos el libre albedrío. Pero dice en Mateo 23:37, para que entiendan, porque también se ve muy, sométase, hágalo. Pero hay muchas citas bíblicas que nos dicen acerca del libre albedrío, como Mateo 23:37, donde le dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos ha querido decir, ven para acá, hijo? No, aquí te protejo, pero no quisiste. ¿Cuántas veces? Están contando. Juan 15:5 igualmente lo dice. Yo, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que a veces nos frustramos. Por eso es que a veces todavía no empieza el día, ya estamos cansados. Pero es que no tiene que ver con lo que vas a empezar a hacer, es con las decisiones que has venido tomando. Lo que hasta ese momento te cuesta más trabajo someternos a lo que su voluntad divina dice. Por eso es que cada día nosotros debemos negarnos a nosotros. Dejar de tomar esa decisión por cuenta propia. De darle a Él. Dice, no quisiste, Padre, ahora quiero. Siempre lo quiero, nada más que mi carne no me deja. Proverbios 14:12 incluso dice, en la primera parte dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin es camino de muerte. Nosotros con muy buenas intenciones, es más, gente que te ama con muy buena intención te puede dar unos consejos que si no están cimentados en la palabra de Dios, aunque parezcan rectos, dice la palabra, te desvían. Por eso nos empieza pidiendo lo más básico. Sométate, niégate a ti mismo. Porque nuestra voluntad, nuestra humanidad, si no la sometemos, si no nos negamos, si no nos hacemos nacer nuevamente, difícilmente vamos a poder hacerlo. En amor, en obediencia. Es negarnos a nosotros mismos, porque lo que sigue, que dice, tome su cruz, sería casi imposible de hacerlo. Miren, tomar la cruz en ese tiempo, cuando el Señor Jesús les estaba diciendo, tanto a sus discípulos como a todos los que estaban, a toda esa multitud, voy a decir, porque estábamos hablando de casi 15,000, voy a dar un número. Cuando a ellos les estaba diciendo, tome su cruz, quiero que entiendan que en ese tiempo la cruz significaba muerte. La cruz era para los que habían hecho un delito, para los ladrones, para los malos, para la gente que merecía morir. Tome su cruz, les dijo. Es como si el día de hoy les dijera, cada quien agarre su silla eléctrica. Para ponerlo en contexto, para que se pongan ahora sí que en las sandalias de lo que en ese tiempo escucharon, tome su cruz. Entonces, si de por sí cuando dijo níguense a sí mismos, ya unos se echaron para atrás, y cuando dijeron agarren su cruz, pues se fueron a comer a otro lado. Tome su cruz. Miren que hay unas cruces. Cuando todos decimos que tome su cruz, generalmente nosotros debemos entender que cuando tomamos el yugo del Señor, dice que su carga es ligera. Pero se hace ligera una vez que tú y yo decidimos negarnos. Decidimos seguir al Señor conforme a lo que Él nos dice, cómo tratar a tu esposa. Decidimos tú y yo conforme a su palabra, cómo tratar a nuestros hijos.
Es cuando decidimos tú y yo, según su palabra, cómo tratar a nuestros empleados, cómo tratar a con los que nos emplean. Aquí está en su palabra. Y cuando tú y yo lo decidimos hacer, su yugo es muy fácil. ¿Y saben por qué? Porque el otro yugo es la muerte, el otro yugo es el pecado. El pecado te lleva a la muerte. ¿Qué tal si todos nosotros, porque su palabra dice todo esto, qué tal si todos nosotros cumpliéramos los 10 mandamientos nada más? Olvídense del resto, del Pentateuco. No más los 10 mandamientos. Qué fácil sería vivir en esta vida. Nadie diría mentiras, nadie enviaría a nadie, nadie cometería adulterio, nadie mataría a nadie. Sería sencillo, ¿qué no? Vivir en una sociedad donde todos nos negáramos y nos sometiéramos en amor a los 10 mandamientos. ¿Sería fácil? Porque su yugo es fácil. Pero por nuestro pecado es que se nos hace difícil. Por nuestro pecado que quiere seguir haciendo lo que yo quiero hacer a mi manera, es que se nos hace difícil. Pero por eso su palabra no se equivoca. Dice que su yugo es fácil. Si hiciéramos todo conforme a su voluntad. En esa cruz que dice que quiere que tomemos, y me encanta porque solamente Lucas lo hace, los otros no lo mencionan de esta manera, dice que tome su cruz cada día. O sea, no es una decisión final, sino un modelo de vida. No es una decisión que tú y yo tomamos cuando recibimos al Señor Jesucristo y ya estuvo. No, es cada día. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús, cuando hizo este anuncio, de hecho ya estaba Él diciéndoles un poquito de lo que iba a suceder, porque Él ya estaba diciendo acerca de su muerte. Cuando a Él lo llevan al Calvario, hubo otros 2 que estaban a su lado. ¿Se acuerdan de ellos? Miren, que uno de ellos recibió, ese mismo día le dijo, hoy mismo estarás. Eso va a ser para otra ocasión, porque una cosa es estar y una cosa es ver el reino de Dios. Pero él dijo, tú el día de hoy vas a estar. Qué corta vida en Cristo tuvo él. No se bautizó, no hizo ninguna velada de oración, no estuvo en ningún estudio, pero ese día estuvo en el reino de Dios. Pero aún así esta persona nos deja, gracias a Dios, una enseñanza muy importante acerca de la cruz, que tal vez la hemos pasado por alto y está dentro de la invitación. La cruz que tú y yo estamos cargando, como cuando nos negamos, antes de negarnos a nosotros mismos, yo le voy a llamar, es la cruz de la consecuencia. De decisiones que hemos venido tomando, de cosas que yo vengo comiendo y afectan mi salud. Es una cruz que ando cargando. No me vean así. La cruz de mis finanzas, que a veces yo estoy tomando decisiones que no son conforme al señorío del Señor y luego de repente me encuentro en una situación muy difícil. Esa es una cruz que yo cargué. Es una consecuencia, una cruz de consecuencia. Una cruz que he venido cargando y nada más eso, arrastrando. Y luego de repente ya me encuentro que mi vida con mi esposa ya no es la misma. Mi vida con mis hijos ya no es el respeto, ya no es el amor que tenemos. Es una cruz de consecuencia. Sin embargo, está la otra cruz que es de propósito. Se parecen. No son las mismas. ¿Me apoyas con Lucas 23, 39, 41, por favor? Y uno de los malhechores que estaban, ¿dónde? Colgados. Le injuriaba diciendo, y estaba colgado justo en la cruz de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cosa más grande que estaba pidiendo, ¿eh? Respondiendo el otro. Aquí la palabra no dice que el de la derecha, el de la izquierda. Yo he escuchado muchas veces, el de la izquierda dijo, aquí no dice la palabra, pero él dice que el otro dijo. Lo reprende al que acababa de decirle eso. Oye, pues ¿qué tienes? Diciéndole, ni aún temes a Dios estando en la misma
porque él había hecho algo, ¿no? Y enseguida dice, nosotros, incluyéndose él, y el que estaba pidiendo que se bajara Cristo y todavía lo salvara, sin mostrar arrepentimiento, le dice, nosotros a la verdad. Y esta palabra, justamente padecemos. Él entendió su situación que lo llevó hasta ese lugar de una cruz de consecuencia, diciendo que era algo justo que él estaba padeciendo, junto con el otro. Pero miren su situación cuando él entendió que estaba ahí por su consecuencia. Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Enseguida ya es que le dice, Señor, si es tu voluntad, llévame contigo. Mostró, lo reconoció, dijo que él merecía estar ahí, pero tú no deberías, no ha hecho nada. El día de hoy vas a estar conmigo, le digo al Señor. Esa es una cruz de consecuencia contra una cruz de propósito. Tuvo una vida muy corta esta persona. Y no sé si estuvo a la derecha o a la izquierda, pero nos deja algo muy importante que nosotros debemos de entender, que hay unas que debemos de tomar nuestra cruz, dice el Señor Jesús, toma tu cruz. Y Él no dice si es la de consecuencia o la de propósito, porque hay cruz de propósito. Ustedes saben por qué Jesús estaba ahí. Hermano, ¿me apoyas con Colosenses, por favor, 1:19? El Señor estaba ahí mismo con ellos, pero Él estaba cumpliendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Recuerden que incluso antes Él hasta dicen que salían gotas de sangre, esa presión que Él estaba sintiendo, y Él sabía dónde iba. Él sabía lo que le esperaba. Y al último dijo, pero que no sea mi voluntad, la tuya. Por eso es que Él estaba ahí. En Colosenses nos lo dice, en Colosenses 1:19-20. Por cuanto agradó al Padre, ¿a quién? Al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Así como la invitación a todos. Así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo su propósito. Los otros dos estaban en una cruz, pero por consecuencias. Así que cuando Jesús nos dice, toma tu cruz, Él no te está diciendo cuál, pero tú y yo sabemos cuál. Tú y yo sabemos que las decisiones que hemos venido tomando nos han venido arrastrando cruces. Es más, a veces hasta nos formamos otra vez para agarrar otra. Y no solo eso, pero suele suceder. Queremos ayudar cuando estamos cargados incluso de esas cruces de consecuencia. Cuando estás tú arrastrando una cruz de propósito, Dios va a abrir, Dios va a enviar, Dios va a cerrar para que llegue la ayuda a ti. Al mismo Señor Jesús le llegó mientras Él iba en camino a su muerte la ayuda que venía desde Cirene, norte de África. Simón se llamaba él. Él había ido a Jerusalén como judío a la fiesta de las Pascuas, porque por eso es que había reunión en esa fecha cuando el Señor Jesucristo murió, porque iban a una de las varias que ellos tenían que ir cada 4 veces a Jerusalén a celebrar. Y él iba a celebrar, cuando de repente le dijeron, ven, ayúdale. Callado. Cargó la cruz y sí lo llevó hasta que el Señor Jesús cumplió su propósito. Yo le decía
unas semanas atrás a mi esposa. Generalmente luego hay gente que son las más calladas y son las que más ayudan. Hay gente que pasa por desapercibido aquí en la iglesia y son los que más ayudan. Le decía antes, porque esta era la parte que estaba estudiando entonces. Pero lo único que quiero meter aquí es que él, que había ido con un propósito a Jerusalén, terminó ayudando a un propósito divino. Y esa es la pequeña gran diferencia de la cruz de la consecuencia contra la cruz del propósito. Que hay un final divino. Las consecuencias que estamos cargando, sí, cuando tú vienes al Señor Jesús y dices, me niego, ya, el día de hoy ya no más al pecado, ya no me voy a ir a esos lugares, ahora voy directo a donde tú me has dicho, ya no voy a estar practicando esto, voy a empezar a hacer esto, voy a dejar de hacer esto para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Pero ese día, hermanos, déjame decirte, ese día no va a desaparecer tu cruz de consecuencia. Ese día el Señor Jesús, durante tu trayecto con la cruz de consecuencia, te va a enseñar en amor cómo convertirla en una de propósito. Yo no estoy diciendo que saliendo de aquí tú vas a salir con papeles o con trabajo o con una salud renovada, pero mientras tú llegas a ese punto, el Señor Jesús en su amor te va a guiar. Si te niegas a ti mismo, si tú y yo empezamos a decidir conforme a su voluntad. Tome su cruz. Tome su cruz. Miren, Moisés, tremendo Moisés. Dios lo salvó, lo llevó incluso a la cuna de donde el faraón se creó como tal, pero él, tomando una decisión propia, mató a un guardia y salió huyendo. Salió huyendo con su cruz de consecuencia. Pero él no fue a encerrarse, sí se fue al desierto. Allá donde conoció a su esposa. Ahí no sabemos quién agarró la cruz de quién, pero se casaron. Y estaba trabajando para su suegro, Jetro, allá, cargando su cruz de la consecuencia. Pero, ojo, trabajando, ojo, haciendo la voluntad del Señor, sí, pero aún trabajando en su cruz de consecuencia, Dios lo encuentra. Dios lo encuentra caminando al monte Oreb. Quítate el calzado. Y miren que él no dejó a las cabritas a los borregos allá abajo, se los estaba llevando porque eran de su suegro, era un trabajo. Pero él fue a buscar al Señor y lo encontró. Y en ese momento le dijo todo lo que ahora sabemos. Ahora no te voy a encargar nada más esas ovejitas, a mi pueblo. Y se la cambia por una cruz de propósito. ¿Y era igual de fácil que la otra o difícil? Yo creo que era más difícil, si fuera yo. Para llevarlos a la tierra prometida. En medio, trabajando, por consecuencia, arrastrando su cruz todavía, Dios le dice, ven para acá. Te voy a dar otra. Pero esta es de propósito. Y sí, no solamente tu hermano, no solamente tu hermana, pero yo voy a estar contigo todos los días. Gloria a Dios. Cuando Jesús llevaba su propia cruz, llegó Simón de Cirene y le ayudó. Igualmente lo hará contigo, hermano. Santiago nos lo recuerda en Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, dice la palabra. Hermanos míos, Santiago 1, 2 al 4. Considérense muy dichosos cuando estén pasando, ¿por dónde? Por diversas.
Ya vemos unos que con la primera ya estamos tirados. Por diversas pruebas. Pero dice, considérense dichosos. A ver, ¿cómo? Pruebas, dicha, pruebas. Señor Jesús, cuando tú vienes a sus pies, no es su prioridad hacerte feliz. Que no quiero que se vayan con el mensaje equivocado. No es su prioridad. Pero Él quiere que tú tengas dicha. No es su prioridad que tú y yo estemos felices. Él quiere que tú y yo seamos santos. Y cuando nos hace santos, nos empieza a separar. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Santificar es separarte. Separarte. Y separarte de las cosas que te estaban alejando de Él. Esa es su prioridad. Y mientras tú lo estás haciendo, cargando tu cruz, tú vas a ser dichoso. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, yo me quedé cortito. Sean dichosos. Por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Y enseguida dice, sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Tú y yo no nos vamos a someter, tú y yo no vamos a hacer ningún cambio si no tenemos fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y enseguida dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y enseguida viene lo que tú y yo esperamos después de la prueba. Para que no os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Lo dice el Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero a veces nos vamos, ¿verdad? Nada. El carro, nada. Nada incluye alguna que otra prueba, hermanos. Pero Él es nuestro pastor. Mientras tú y yo estemos cargando nuestra cruz de consecuencia, tengamos en cuenta que si lo estamos haciendo de la manera que Él nos está diciendo, si nosotros durante la prueba nos abrazamos de la dicha que solamente da, si en medio de la prueba, porque es donde es más difícil, es fácil cuando no estás pasando, hermanos, pero cuando estás en la prueba es más difícil, pero si tú te abrazas de ella, la obra será completa. Y entonces podría ser ese cambio de consecuencia a propósito. Porque para los que aman a Dios, no a los que le siguen, para los que aman a Dios, no para los que ponen likes, ahí donde andas viendo toda la noche, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, si tú en tu consecuencia, antes de venir a los pies de Cristo, incluso estando en los pies del Señor, tú y yo hicimos una decisión incorrecta, ama al Señor, para que esa obra al final de la prueba sea para bien. Tome su cruz, hermano. Tome su cruz. Porque nuevamente, y el último paso de estos dice, y sígame. La invitación sigue siendo, y decía a todos. Me gusta una de las traducciones, creo que lo tengo aquí. El de Nueva Traducción Viviente dice, entonces dijo a la multitud, porque todavía hay algunos que dicen, bueno, a lo mejor está hablando a mi señora, o no, le está hablando a mi esposo, no, a todos nos está diciendo, niégate a ti mismo, deja de hacer las cosas como tú las has estado haciendo. Deja de hacer las cosas como lo has estado intentando porque te están alejando de mí. Deja de hacer las cosas como tú y tu apellido y toda tu ascendencia lo has estado haciendo porque no te va a acercar a mí. Tu descendencia. Deja de hacerlo así, niégate. Hazlo así. Todos los días, cada día, dice. Y sígueme. Seguir al Señor, hermanos, es confiar en Él. Yo no puedo seguir algo que no
ni siquiera veo, ni siquiera entiendo. Tú y yo vamos a seguir algo que realmente podemos confiar en Él. Juan 3:16. Todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso confiamos, hermanos. Que una vez que tú cambias tu cruz por una de consecuencia, por una de destino, tú y yo tendremos vida eterna. Es que miren, el Señor Jesucristo, que ahora está a la diestra de nuestro Padre, Él ve la eternidad. Él ve tu antes, Él ve tu después y a dónde es que te quiere llevar. Tú y yo no somos finitos, Él sí es. Y Él puede ver que nuestra vida son unos segundos nada más. Por eso es que a veces Él dice, no, por ahí no. Y uno va para allá, no, por allá no. Y ahí va uno. ¿Sabe qué hace el Señor Jesús? Es que eso te va a llevar pero a la muerte. Para ese camino recto te va a llevar a la muerte. Yo te quiero en la vida eterna, hijo, hija. Y a veces nos ponemos a pelear y a negarnos. Pero a veces negamos, pero ¿por qué Dios? Porque Él está viendo a dónde te quiere llevar. Y sabe que lo que estás pasando ahorita lo sabe porque Él se hizo carne. Incluso Él murió por nosotros en la cruz. Él pasó todo. Y sabe que ese propósito que le hizo nos dio eternidad. Por eso es a donde nos quiere llevar. No sigas cargando esa cruz de consecuencia. No te estoy diciendo que la tires. No te estoy diciendo que vayas a casa de mamá y aquí te dejo esta crucecita de bendición, ahorita vengo por otra. Es más, no estoy diciendo que tú agarres la cruz de alguien que probablemente fue de consecuencia. Porque cuando tú lo sigues, hermano, y confías en Él, tú y yo vamos a tener esa vida eterna. Tú y yo vamos a poder disfrutar después de tanto sufrir, vamos a decirlo, en nuestra carne, pero con el gozo en el Espíritu vamos a obtener la vida eterna. Caminar en sus pasos, eso es seguirle. En Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Igualmente, obedecer sus mandamientos, como dice en Juan 15:14. La palabra nos dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Quién no quiere ser amigo del Señor? ¿Quién no quiere disfrutar de eso? ¿Quién realmente podría decirle no a una amistad divina? A una amistad que te lleva a un destino, un propósito, no solamente a ti, pero a tu familia, a tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Quién puede decir una invitación de ese tipo? No. Esta invitación, hermanos, así como esos 15,000, el día de hoy, la cita bíblica nos la está haciendo nuevamente en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, hermanos, cada día, hermana, cada día, amigos, es cada día. Y síganme. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.